Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Si estás viendo este video es probablemente porque dejó de funcionar el touchpad de tu notebook. Veremos dos formas distintas de solucionarlo. Vamos con la intro y arrancamos. Bueno, lo primero que tenemos que revisar es que el touchpad no esté deshabilitado. Casi todas las notebooks tienen en las teclas de función de arriba una que es para habilitar y deshabilitar el touchpad. En el caso de esta notebook es la tecla F1, pero puede estar en cualquiera de las otras teclas de función. Tienen que darse cuenta por el dibujito que tiene, generalmente está bastante bien señalizado. Para habilitar esta función a veces se presiona la tecla sola y a veces hay que combinarla junto con la tecla FN. Se van a dar cuenta porque aparece en la pantalla un mensaje indicándonos que se habilitó o deshabilitó el panel táctil. Si esta opción no les funcionó, lo siguiente que vamos a hacer es reinstalar el driver que hace que funcione el touchpad. Algo importante antes de realizar este proceso es que van a necesitar en lo posible conseguir un mouse USB para poder hacer los pasos que les voy a explicar. Si no tuvieran posibilidad de conseguir un mouse, pueden mirar el tutorial donde explico cómo usar la computadora sin tener mouse a través del teclado numérico y las distintas opciones que hay para moverse dentro de la pantalla sin utilizar el mouse. El primer paso es ir al menú inicio, abrir el administrador de dispositivos, que lo hacemos directamente escribiendo la palabra administrador, les va a aparecer enseguida. Y después vamos a buscar en la parte de mouse y otros dispositivos señaladores la opción donde figura el panel táctil que tenga su notebook. Una vez que lo ubican, generalmente figura con el nombre de touchpad o puede que diga directamente mouse compatible si no tiene los drivers bien instalados. Entonces lo que vamos a hacer es un clic derecho sobre este touchpad y vamos a elegir la opción de desinstalar. Una vez que lo desinstalamos, nos va a pedir que reiniciemos el equipo y al reiniciarlo Windows va a detectar automáticamente el touchpad y con un poco de suerte debería funcionar. Si sigue sin funcionar después de esto, la última opción que nos queda por probar es descargar los drivers del fabricante directamente desde la página de soporte de la notebook. Por ejemplo, yo voy a probar en buscar para mostrarles los drivers de una Lenovo ThinkBook 15. Entonces me voy directamente a Google, escribo el modelo de la notebook y le pongo la palabra drivers al final. Entonces va a aparecer, tienen que buscar la página oficial del fabricante de la notebook e ir a la sección de controladores o drivers, puede figurar de las dos formas, y ahí buscar donde figure los drivers del touchpad. En este caso es este que figura acá. Una vez que lo encontramos, lo descargamos y lo ejecutamos. Una vez que lo ejecutemos, vamos a instalarlo siguiendo las instrucciones que nos van apareciendo y nuevamente, una vez que se termina de instalar, vamos a reiniciar el equipo por última vez. Con eso estaría terminado este video. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.